Hola, hola, mi nombre es Pablo Perdomo, soy el host de CFO Digital Podcast. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a Carlos Grisolía, el CFO comercial de Agroamérica. Y a mi par tengo a Erwin Solórzano, el Chief Commercial Officer de Analytics. Bienvenidos, Carlitos, Erwin, qué bueno tenerlos por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas Bienvenido, gracias, Carlos. Muchas gracias a ambos por la oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Buena onda, Carlos, la verdad que qué bueno verte después de tantos años, qué increíble que estás pues metido en el mundo financiero. No sé si eso fue lo que planeabas en la universidad o te fuiste cambiando con el tiempo. No, pues fíjate que sí nació en la universidad. Uno, como sabes, en la Maro, cuando entra en administración, pues en el segundo año son 2 años comunes y en el tercero uno ya se empieza a especializar. Entonces, cuando fue el momento de tomar las financieras, desde la financiera 1 me apasionó. Ahí sí que te puedo decir de que influyeron mucho los mentores. Te puedo decir que la Chinita Montes fue alguien que me ayudó mucho para saber a dónde quería ir en el tema financiero. Las clases me gustaron tanto a tal punto que de las 3 financieras y todo lo que había me exoneré en la universidad. Tuve la oportunidad también de ser de las mejores notas de la U y ir a un viaje a Nueva York, y donde conocimos ahí los mercados financieros. Entonces creo que todavía eso incentivó todavía más a que me metieran en ese mundo. Estar en Nueva York, estar en la bolsa de valores, estar en los principales centros financieros. Conocimos Citibank, JP Morgan y un montón de cosas que fueron de gran valor para mi vida y que confirmaron que era donde yo tenía mayor talento. Y creo que eso es lo que uno tiene que ser, donde uno logra saber que tiene su mayor talento, donde uno va a poder explotarlo y generar un valor agregado, ¿verdad? Total, sí. Y Erwin, tú también tienes esa pasión por los números. Yo te veo a ti siempre calculando, prediciendo, viendo de qué manera podemos dar la mejor oferta. O sea, yo veo que te gustan mucho. Es que al final, yo siempre lo digo, la columna vertebral del negocio es la plata, las finanzas. Y todo va a parar a los estados financieros. O sea, todos tus procedimientos, producción, todas las decisiones que tomas de procesos, al final terminan pegando en los estados de resultados. Y platicábamos hace un momento aquí con Carlos el tema del cash flow. O sea, el tema del estado de resultados del cash flow y la administración del cash flow es interesante. O sea, es un tema apasionante. Pues, Carlos, obviamente la pandemia cambió el mundo y algo importante hablando del tema de finanzas. Enero del año 2020, febrero del año 2020 nos cierran el país y todos los presupuestos que se habían generado financieramente quedaron invalidados. Pero el estado de flujo efectivo, el cash flow, la administración del cash flow, seguramente fue un tema muy importante y creo que fue el único. Entonces, contanos ahí cuál fue la experiencia de ustedes y tuya como CFO en este tema del cash flow durante la pandemia. Bueno, creo que fue un momento de incertidumbre. Entonces, a pesar de que sabíamos que podíamos operar por ser una empresa agrícola y que daban los permisos por ser alimento y ser considerado esencial, pues sí tomamos las medidas en el tema desde el corporativo hacia las operaciones, ¿verdad? Lo primero que se dijo era que teníamos que ser eficientes con los recursos, ¿verdad? Sabíamos que teníamos clientes importantes, entonces que íbamos a contar con el tema de los pagos a tiempo, porque traíamos el historial. Nos enfocamos en seguir produciendo de la mejor manera posible, ¿verdad? El tema logístico ahí todavía no fue un reto, porque lo que pasó fue que uno dice el tema naviero va a colapsar, pero el tema naviero colapsó en el 2021. Yo les puedo decir de que el 2020 pudimos hacer todo con mucha normalidad y mucha eficiencia, y hasta el 2021 vimos reflejado cuando fue el tema del colapso de los puertos en Estados Unidos, que China retomó. Entonces colapsaron. Nosotros la mayoría de nuestro producto íbamos al West Coast, Los Ángeles y Seattle, y fue, digamos, donde más problemas tuvimos, porque al final de cuentas nuestro producto es perecedero, ¿verdad? El banano principalmente, y nos decían, mira, el barco va a llegar a tiempo, y luego no hay espacio, tiene que quedarse 4 semanas en alta mar.
hasta que lo dejen ingresar. Y entonces, y tú cada semana estás despachando porque al final de cuentas tienes que cumplir con las entregas a tus clientes. Entonces, ese tema sí fue un poco complejo porque al final de cuentas sí se tuvo pérdidas, ¿verdad? Se tuvo pérdidas hasta el 2021 por el tema de que el banano se pasaba dentro del barco y teníamos que buscar alternativas, ¿verdad? Entonces ahí fue donde buscamos, nos movimos al puerto de Huaynini, que era un puerto exclusivamente bananero, y entonces ahí fue donde logramos romper ese tema, porque si no hubiéramos seguido perdiendo producto, lo cual es muy costoso, y también tenías el riesgo de que si incumplías al cliente te podían quitar el programa, ¿verdad? Pero retomando al 2020, les puedo decir de que la estrategia corporativa fue no exigir, sino sabíamos que la tendencia fue bajar las tasas de interés. Entonces la primera medida, que como tú sabes, la mayoría de empresas trabajamos con bancos, ¿verdad? Los bancos son los que nos dan el financiamiento y nos ayudan a crecer. También, ¿verdad? Entonces la estrategia fue, necesito que me baje la tasa de interés y por la incertidumbre necesito reestructurar mis créditos. ¿Y qué me vas a ayudar con reestructurar mis créditos? Dame este año el pago de no capitales. Entonces lo que venimos era en el flujo ganar tiempo para el pago de capitales y aprovechar esos recursos para meterlos en la operación y tener un flujo fresco, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en bajar interés y diferir pagos de amortizaciones, que si me preguntan, la mayoría de bancos lo aceptaron. Entonces eso fue un alivio a los flujos y entonces ya tenías el capital fresco para decir cualquier emergencia, yo puedo reaccionar, yo puedo cumplir con todas las necesidades puntuales que requiere el negocio, ¿verdad? Entonces eso fue lo principalmente que hicimos y que sí, de mi lado yo siempre trato de tener un flujo anticipado, ¿verdad? Soy muy proactivo en ese tema porque nuestro negocio no es como una planta de producción que es constante, sino al final esto es climático. Entonces el banano en Guatemala tiene una peculiaridad que empieza produciendo muy bajo y luego tiende a crecer. Entonces en el flujo sí tiene un impacto eso, porque tú vienes de producir mucho y luego se te bajan tus ingresos, pero tú empiezas luego a una curva de crecimiento en el tema de ventas, pero tienes que estar listo para poder pagar proveedores y poder tener el flujo listo antes de que empieces a recibir los ingresos. Entonces siempre estoy constantemente buscando dónde va a estar el gap para yo meter capital de trabajo y posteriormente regresarlo cuando los ingresos se estabilizan, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante, como platicábamos afuera, creo que los estados financieros te pueden decir de que eres la mejor empresa del mundo. O que eres rentable, pero si no tenés cash Pero flow. si no tienes flujo, lastimosamente puedes quebrar, ¿verdad? Entonces creo que muchas empresas a veces cometen el error de que se enfocan únicamente en estados financieros y dejan por un lado el flujo, porque al final es tedioso, ¿verdad? A veces a uno le toca dar las noticias no tan gratas, no tan agradables y los directores se pueden no molestar, porque ellos saben que esto es parte de cualquier negocio, ¿verdad? Pero saben de que al final de cuentas creo que al tener esa claridad es mejor, ¿verdad? Porque si tú llegas de un día a otro, mira, mañana necesito tanto dinero y ¿cómo? ¿De dónde lo saco? Dame tiempo para reaccionar, ¿verdad? Entonces eso he venido yo tratando de hacer y fue unas cosas que implementé en la pandemia, que fue tratar de anticiparme a resolver problemas con el tema del flujo. Ahora, Carlos, yo veo que tú me hablas de operaciones, me hablas mucho de logística, y muchos estamos acostumbrados, o la industria está acostumbrada a este CFO un poco más conservador, más analítico, estados financieros. Sin embargo, se ve que ese puesto ha estado evolucionando, ¿no? Y me hablas de un CFO comercial, tal vez me puedes contar qué es un CFO comercial, me puedes contar qué tan importante es que tú te involucres en logística. Me hablabas de una planta de puré que es totalmente operaciones, ¿no? Pero ahí estabas también tú metido. Entonces se oye que este puesto de CFO comercial es como más íntegro, ¿no? Sí, mira, yo creo que algo peculiar en mí fue que siempre he sido una persona muy interesada en aprender, en que quiero saber cómo funciona todo para poder darte una retroalimentación y un valor agregado, ¿verdad? Durante yo te podría decir, mi formación en la corporación, que hace unos 11 años he pasado por diversas áreas, ¿verdad? Para resumirles y no tomar mucho tiempo, yo empecé como analista financiero, recién graduado de la universidad, donde era el área puntualmente comercial, ¿verdad? Ahí como la comercializadora ha crecido exponencialmente,
Yo te puedo decir de que en esa época teníamos alrededor de unos 50 contenedores a la semana que exportábamos. Actualmente la comercializadora está alrededor de 220 a 230 contenedores semanales que exportamos. Y el otro como 40-50% de nuestra producción lo vendemos a las comercializadoras, ¿verdad? Tenemos nuestra marca propia y luego le vendemos a Dole chiquita, ¿verdad? Entonces es una empresa que está en esa constante dinámica. Imagínate mover 500 contenedores a la semana, 22,000 contenedores al año. Tienes que estar en el día a día. Y creo que esa es la clave que a mí me ha ido moviendo de un puesto a otro, ¿verdad? Entonces empecé como analista financiero, luego tuve la oportunidad de que me movieron como asistente de la parte de producción. Fui asistente del gerente comercial. Ahí me enfoqué en entender cómo funciona el cultivo, cómo era la producción, cómo comprábamos una finca. Me metí en el tema de las compras críticas. Ahí en ese lapso lo que buscaba era ser eficiente las compras. Entonces, por el tema de que el gerente comercial no tenía tanto tiempo, yo vine y empecé a meter más ¿cómo se llama? Proveedores, ¿verdad? El tema de fertilizantes, el tema de plásticos, el tema de diésel. Y en el lapso que estuve ahí, que también fue como 1 año y medio, logramos ahorrar casi $5 millones con esa iniciativa, ¿verdad? Hacía cotizaciones trimestrales y logramos poner el costo de plástico 30%, y me senté y me involucré y eso me ayudó a entender la parte de producción. Ya venía comercialización, producción. Luego me moví, como les contaba, al tema me dieron la labor de ser un project manager en la corporación y vimos la posibilidad de integrar todos los procesos y veíamos que teníamos un montón de waste o desperdicio en el tema del banano, ¿verdad? Al final no puedes exportar el 100% del banano porque te piden que el banano cumpla con cierta calidad, entonces hay una merma de un 8 o un 10% que no se exporta. Entonces eso se iba, digamos, a otras plantas que habían de puré, pero nosotros vimos con la capacidad que nosotros tenemos por montar una, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace la idea del puré de banano, donde empecé de cero. Básicamente era yo montando todo el proyecto con el soporte legal y financiero de la corporación, y ahí fue donde hicimos un estudio de dónde tenía que estar la planta ubicada, negociamos la compra del terreno, nos fuimos a traer los equipos a Italia y la verdad que fue un proyecto bien bonito que le dediqué casi que 1 año. Donde ahora se ven los frutos, ¿verdad? Ya ahorita vemos la planta y vemos de que va en un buen camino, ¿verdad? Esta planta ahora ya creció, ya tiene una segunda línea, ya estamos también haciendo y diversificándonos de hacer un flakes de banano, que solo hay 2 plantas en el mundo, hay una en otro lado y una en Guatemala, que es un producto todavía más especializado, que lo estamos, digamos, enfocando a los principales consumidores que son como Nestlé, PepsiCo, y lo usan al final en el tema de sus materias primas, ¿verdad? Posteriormente de eso me moví a vivir a Panamá. Okay. Estuve viviendo 3 años en Panamá como country manager. En ese momento estaba a cargo de montar la oficina comercial en la ciudad, sí, donde iban a estar basadas todas las holdings, y adicionalmente había una operación de palma africana en el norte de Panamá, en David, que básicamente a los 27 años llego y me dicen él es el gerente general. Sí. y era complejo porque la operación estaba pasando de de producir solo palma africana y vender la fruta a algo agroindustrial, porque se había montado la planta. Entonces ahí, gracias al buen equipo, llegué la verdad que siempre he tratado de ser alguien que suma y que no viene a imponer, sino quería aprender de ustedes, quiero ayudar a este negocio. Logramos hacer que el negocio se estabilizara, ¿verdad? En el transcurso de 3 años, y ahí también aprendí el tema operativo, ¿verdad? Y ya posteriormente la pandemia fue donde yo me cambio mi rol y me vuelvo ya el CFO comercial, ¿verdad? Actualmente estoy a cargo de 6 empresas, las cuales son la comercializadora que tiene operación en Panamá, Estados Unidos, Europa. Europa la abrimos en el 2020, fui a abrir la oficina a Holanda. Luego tenemos una empresa también en Estados Unidos que es comercializadora de aceite refinado. Okay. La planta de puré de banano sigo relacionado también como el CFO, y no sé si me olvida una. Y la parte de Panamá, la parte de palma,
sigo también siendo el encargado del flujo efectivo. Gran trayectoria, Carlos. La verdad que has pasado por mucho dentro de la empresa. Súper interesante. Erwin, tú ves a Carlos pues como una persona multidisciplinaria por su trayectoria, ¿no? Pero yo creo que tú también ves eso en la industria, ¿no? CFOs más multidisciplinarios y más tecnólogos. Fíjate que hay dos características mientras Carlos nos compartía su trayectoria profesional. Uno, el CFO encerrado en la oficina, viendo números, siendo ese back office que tradicionalmente la oficina de finanzas que solo produce reportes, información. Hoy escuchando a Carlos ves que eso ya es de hace 30 años. O sea, el CFO tiene que estar y conocer la operación del negocio. ¿Por qué? Escuchaste ahí la decisión de formar la planta de los desperdicios de banano. Invertimos, no invertimos, decidimos invertir y vamos a Italia. Pero eso lo lográs si estás en la operación, en el negocio. Entonces yo estoy seguro que a Carlos le pregunto, mira, los estados financieros le hablan a él. O sea, no solo los números, sino él ya puede ver los rendimientos por hectáreas, qué está pasando en la producción del campo. Y cuando te viene el board directivo a pedir ciertos consejos, ciertas preguntas, entonces te vuelves ese estratega, porque tiene la información financiera y conoce la operación. Eso es uno. Y lo otro que te quería preguntar que me llamó la atención mucho ahí, hay un concepto que se llama la agilidad financiera. Y es la capacidad que tiene el área de finanzas de responder al board directivo que te está exigiendo reportes nuevos de análisis nuevos. Contame ahí cómo ha sido el tema de tu agilidad financiera. Pues mira, creo que lo que ayuda es siempre respaldarte de herramientas, ¿verdad? Yo te puedo decir que cuando ingresé teníamos un sistema operativo bien complejo, ¿verdad? Casi que yo ni lo usaba, era Excel, ¿verdad? Lo que más manejaba. Luego migramos a una implementación de GD Edwards, sí, que creo que hace una cultura. A pesar de que uno no crea, es una cultura. La gente está vinculada con la plataforma, ¿sabe? Ahora ya tenemos, funcionamos, yo decía, como relojito, ¿verdad? Mi equipo y el equipo tenemos un centro de servicios compartido, que nos ayuda en toda la digitalización de toda la carga financiera y de información de todas las empresas. Y entonces nosotros operamos con cierres financieros cada 4 semanas. Nosotros operamos, le decimos con el famoso calendario bananero, dividimos el año en 52 semanas y tú tienes 13 periodos financieros. En vez de 12, haces 13. Entonces, cada 4 semanas nosotros sabemos de que cerramos y antes yo te podía decir, un estado financiero nosotros tardaba 3-4 semanas en presentarse. Y lo hemos logrado recortar los tiempos, que a tal punto que cerramos la 4ª semana y yo el jueves estoy presentando estados financieros de la siguiente semana. Entonces la toma de decisiones se hace más rápido. Aparte de que yo he implementado otros reportes que como KPIs le llamo yo, o también Profit and Loss. Entonces yo cada semana a los directores les mando y les digo, miren, este es un estimado, ¿verdad? Porque pueden variar o no sé qué, pero yo en base a provisiones, a estimaciones, yo les digo, esto es lo que se espera que va a generar esta semana de ventas. Entonces, ¿y por qué? Entonces, yo una vez antes me esperaba 4 semanas. Si salía la sorpresa, ahora semanalmente tú puedes decir, ¿y por qué perdimos? Porque se tomó esta decisión. No, se corrige. Entonces, esos temas es lo que yo he venido tratando de implementar, de que entre antes tenga la información, más eficiente y más rápido puedes hacer correcciones. Pero el énfasis no está en construir informes, ¿te das cuenta? Es en pegar en estas decisiones estratégicas. Pero tienes que tener tecnología. Entonces, fíjate que aquí hay 3 conceptos bien bonitos. 1, se integró Carlos en la operación, conoce el negocio. 2, tiene agilidad financiera. Y 3, existe tecnología en el área de finanzas. O sea, no puedes administrar un negocio con tecnologías de hace 30, 35 años trabajados manualmente. Porque las decisiones, ahorita lo explicó aquel re bien, las decisiones las vas a tomar sobre información de hace semanas pasadas. Mientras que aquí estás tomando decisiones del cierre el jueves, de domingo a jueves, 4 días, casi que en el momento. Es interesante porque se alinea mucho con nosotros, ¿no? Con Analytex. Al final, nosotros como Analytex en Guatemala y en el mundo, nos identificamos como consultores financieros que resolvemos problemáticas con herramientas tecnológicas.
Y aquí Erwin, que ha sido mi coach durante todo este tiempo, no me dejará mentir y vos que estás en el día a día, que el departamento de conta y finanzas, muchos ves esta tendencia que se enfoca en recopilar información, ¿no? O sea, no sé qué porcentaje será de recopilar información y cuánto de análisis. Entonces como que tratamos de lidiar con eso y de cambiar eso cultural y esa parte laboral en que, no, hombre, ustedes necesitan más análisis y menos recopilación, necesitan automatizar su recopilación, necesitan tener este embudo limpio, no de data sucia, y que ustedes se enfoquen a analizar, porque son personas con no sé cuántos grados académicos, no sé cuánta experiencia, que estar pidiendo excelitos por todos lados se está desperdiciando ese capital humano, ¿vamos? Sí, es correcto. Al final creo que la eficiencia hace que tomes mejores decisiones y yo concuerdo con eso. Creo que igual siempre tienes oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces yo siempre me junto con IT, ¿verdad? Y les digo, tenemos que mirar esto, ¿verdad? Y también el mercado y los clientes te están pidiendo, ¿verdad? Ahora hacer un EDI y implementaciones de que casi que la facturación se haga automática, ¿verdad? Entonces en ese proceso también estamos ahora. Y yo creo que no puedes ser anuente a los cambios. Y ese es un tema que tiene que tener el CFO, de tener la posibilidad de adaptarse al cambio, ¿verdad? Que es constante. Y yo creo que si tú tienes porque todos tienden a decir que el CFO es muy cerrado. Y si tú tienes un razonamiento y ves las cosas de otro tipo de vista, otra perspectiva, escuchas a la gente, puedes tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y trabajar en conjunto, ¿verdad? Eso es lo que yo también he venido como trabajando, ¿verdad? Yo soy una persona que te puedo decir de que me siento como dueño de la empresa, ¿verdad? En el rol que yo fungo y trato de cuidar y de velar porque tengamos la mayor rentabilidad posible, lo menor desperdicio de gastos. Y a veces tú puedes chocar con el departamento comercial, con el departamento logístico, porque al final ellos van a velar por el cumplimiento de vender, por el cumplimiento de llevar los contenedores a destino, no importando el costo, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo he venido reforzando es el tema de que a veces yo decía, no se hace o se hace de mi forma, ¿verdad? Pero ahora yo estoy buscando decir, quiero escucharte, y quiero ver cómo en conjunto determinamos la mejor solución posible. Que tú entiendas de que no solo es de tu forma, no es de mi forma, pero podemos llevar a un conjunto donde sea lo mejor para nosotros. No es de tu forma, no es de mi forma, pero yo tengo la data financiera y sé que no es un buen deal, ¿va? O sea, ese es el poder que tiene el CFO, ¿me entendés? Porque tiene la información 360 grados de la empresa. El comercial no, vende, pero y si no está el contraprecio de alguien con ese 360 va a vender malas ventas, ¿verdad? Sí, correcto. Aunque también vos estás diciendo algo bien complejo, yo creo que Erwin también lo ha vivido, de que sí sos el confidente de la junta directiva o el confidente del CEO, pero ya tenés una posición donde hay un equipo abajo tuyo y ya no solo es qué tan buen análisis haces, cuánto la data la tenés adelantada, sino que sos un líder ahora, hay un líder de, digamos, un grupo de 10, 20, 30 personas. Entonces, o sea, puedes tener la verdad absoluta porque el número te lo respalda, pero si no la sabes comunicar y si no sabes motivar a tu equipo, como que no funciona de mucho. Sí, seguro. Creo que la gente va a ¿cómo se llama? A alinearse a lo que tú buscas, pero creo que yo lo he tratado de hacer a través del ejemplo, ¿me entiendes? Y de ser, creo que hay una nueva modalidad de trabajar y a mí me funciona porque también funciona de esa manera con los directores, es del empowerment. Y tú sé libre, no libre, ¿verdad? Si no tienes ciertas normas, pero haz tu trabajo y yo no me voy a meter contigo y solo puntualmente te voy a pedir cierta información. Tu rentabilidad. Que sea rentable. Cierta información en cierto tiempo. Y creo que eso ha funcionado. Yo siento que eso ha hecho que la rotación de mi equipo no sea tan alta. Yo tengo gente que conmigo, ponerle con 6 años y siguen ahí y trato de que siempre estén motivados, de que tengan esa vinculación con la empresa y eso me ha funcionado. ¿Y a ti, Erwin, te ha funcionado eso? Tu forma de liderazgo también es muy similar, ¿no? Como que... Sí, mira, yo creo que uno va pasando por etapas. Si le preguntaras a Erwin cuando tenía 23, 25 años, 30 años, era un líder totalmente diferente al líder que hoy soy.
Pero el tema de dejar el espacio a la gente que sea creativa. Yo creo que eso es importante. La gente tiene que expresar su voz, su creatividad en el trabajo y tener ese espacio. Obviamente solo le pintas las rayas del campo y es como un partido de fútbol. Tú sos el director técnico, define la estrategia, la táctica. Miren, hagamos esta formación, entremos 4-4-2-1 o no sé cómo serán, pressing arriba o contragolpe. Pero al final quien está ejecutando y quien tiene que ser creativo es el jugador adentro. O sea, tiene la idea que quiere el técnico, pero en función del juego también, de cómo está funcionando el rival, en este caso el mercado, sí, vas a ir siendo creativo. Mira, una pregunta. Hablaste de IT. Contanos, o sea, ¿cómo te ha ido con la gente de IT? Porque cuando se habla a veces de tecnología, todo se lo pasan a IT. Y a veces es difícil enseñarle a alguien de IT que es un evita, que es un debe, que es un haber, que es una partida doble. Contame tu experiencia con IT porque me llama la atención. O sea, lo mencionaste muy rápidamente, pero contame tu experiencia con las áreas de tecnología. Mira, yo creo que algo que genera mucho valor en la empresa es de que desde los accionistas abajo a todas las personas que ingresan les dicen: ustedes tienen que entender quiénes somos y qué hacemos. Así que se van a ir a pasar una semana de inducción a las fincas, a entender cómo funcionamos, porque solo desde la oficina ustedes no van a saber cómo es una caja de banano, qué tipos de empaque hay, por qué la contabilidad la tenemos de esta forma, ¿verdad? Entonces, creo que trabajar con IT no es tan complejo, porque ellos también entienden el negocio. A veces uno tiene que ir de la mano con ellos porque se entiende de que no están en el día a día o que tienen 1000 proyectos asignados, pero te puedo decir que la mayoría del tiempo, y eso nos ha ayudado a nosotros, es que IT está involucrado directamente con el tema contable y financiero. Entonces, viendo cómo se hacen más eficientes ¿cómo se llaman? Los sistemas, la información, y eso ha ayudado a que... Pero yo percibo que vos sos el que está liderando eso. O sea, más que el de IT, y eso es interesante. Sí. Porque está resolviendo tu problemática. Sí, porque yo detecto un problema y entonces yo sé de que al final de cuentas, si yo no me involucro, no lo va a solucionar, ¿verdad? IT, porque al final de cuentas probablemente IT tiene 10, 20 pedidos para hacer, configurar. Y si yo no estoy atrás de eso y constantemente diciendo, bueno, tengamos una reunión de revisión, ¿cómo vas? Cada vez que me topo al gerente le digo, ¿y cómo vas? ¿Qué hemos avanzado? Y sí, Carlos, ya vamos, que no sé qué. Y no es en un tema de una exigencia sana, digo yo, una exigencia buena, porque al final el resultado tal vez no lo vemos, a veces uno lo visualizo y sé que va a ser el beneficio, pero a veces la gente dice no, porque digamos en la última implementación que estoy haciendo, que ya es sacar la factura completa del sistema, tiene que involucrar al departamento de exportaciones, mi departamento en Panamá y luego los departamentos en cada país. Entonces ahí todos dicen es que van a tener que escribir, digitalizar más o estar más en el sistema, y eso no sé si lo van a querer hacer. Yo le digo, es que mira, al final tenemos que movernos. Al final aquí no es que le estemos diciendo lo quieres hacer o no lo quieres hacer, sino simplemente es por el bien de la empresa, es por dar un mejor servicio al cliente, y ahí es donde nos tenemos que mover. Entonces, sí trabajo muy de la mano con IT y la verdad que genera un gran valor a la corporación. Sí, hablábamos con una CFO hace un par de semanas de este tema y yo le decía a ella, le digo, mire, nosotros vemos que empieza a existir una como función que se llama IT Finance. O sea, alguien de IT especializado en Finance que le reporta al CFO, no le reporta al de tecnología, al gerente de tecnología, sino le reporta al de finanzas. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Qué pensás de esto? Que tal vez nosotros somos visionarios en ese tema, te podría decir, porque al final el gerente de IT se reporta al CFO corporativo. Entonces, básicamente el CFO corporativo y trabaja muy de la mano con el gerente del centro de servicios compartidos. O sea, si yo te digo, la mayoría que a veces yo veo el gerente de IT o está con el CFO corporativo o está con el gerente del centro de servicios compartidos o conmigo. Entonces, aparte de que van ayudando con el otro tema de que a veces van a hacer inventarios y ciertas cosas así, pero las directrices van directamente de los departamentos financieros, ¿verdad?
Me encanta porque esa es la nueva visión de la dirección de finanzas. O sea, lo que hablamos al principio, o sea, todos los procesos operativos, todos los procesos de la empresa van a terminar a finanzas. Sí. Entonces es interesante que la transformación digital está siendo liderada por la Oficina de Finanzas. O sea, es bien revolucionario y es bien atípico a lo que vemos en el mercado, pero por eso son lo que son. Sí. Por eso son lo grandes que son, por eso son los mercados a los que exportan. O sea, se entiende. Ahora se entienden muchas cosas del tema. Y dando un recap de lo que hoy hablamos a todos los que nos están viendo, pues hablamos un poco de la trayectoria de Carlos Grisolía y cómo pues, se volvió multidisciplinario en una empresa, la importancia de tener herramientas tecnológicas para apoyar los departamentos de finanzas. Hablamos un poco sobre cómo se está fusionando el departamento de IT con el de finanzas y hablamos sobre la importancia de transmitir tus ideas, transmitir tus iniciativas de una manera sana, cordial con tu equipo y mantenerlos motivados, ya sea por empowerment o ya sea por darles bastante confianza. Me gustaría cerrar un poquito, Carlitos, transportate a este chavito que está saliendo de la universidad y que se va a meter al mundo de finanzas. Háblanos de un par de consejos que le darías a la gente que siga tu misma trayectoria y que se involucre en todos los departamentos o que se enfoque solo en finanzas y luego se especialice, porque también muchos tienen la idea de salgo de la U y saco una maestría y ahí veo luego qué pasa. Sí, mira, pues yo creo que si yo hiciera ese retroceso en los años, llego al punto cuando me entrevistaron, ¿verdad? Y me dijeron, porque es una pregunta clave, ¿cómo te visualizas de aquí en 5, 10, 15 años, verdad? Y la respuesta que yo le di al CEO, le dije, yo quiero llegar a ser uno de sus principales gerentes financieros de la corporación en los próximos 5 a 10 años. Y gracias a Dios se ha dado, ¿verdad? Y yo te puedo decir de que todo ha sido, porque a veces dicen, es que es por conectes, que no sé qué. La principal herramienta que yo utilicé para llegar a donde estoy fue gracias a la universidad. No te puedo decir que sí, te abre puertas. Hace 12 años la universidad sigue teniendo un departamento que se llama Placement Office. Yo cuando cerré Pensum en el 2011, yo me graduaba en mayo, le entregué mi CV a esa oficina. Y antes era de que las empresas llamaban, mire, tiene currículums que me mande. Y en ese tema fue que ellos mandaron mi CV a la corporación y ellos vieron ahí eso. Y me contactaron y hice el proceso de selección y todo. Y te puedo decir de que primero que todo, de que las puertas te las puede abrir una buena universidad. Eso está claro. Segundo, creo que cuando ya tú ingresas, ya depende de ti. Y creo que lo más importante es de que siempre todo lo que hagas, lo hagas con el 110%. Nunca el 100%, ni que seas conformista. Yo me acuerdo de que cuando pasé a la labor que les conté, de pasar de la parte comercial a fincas y me volví como asistente, a mí no me pesaba servir un café. A mí no me pesaba, íbamos a caminar a campo. Y a pesar de ser universitario, fíjate, porque cualquiera pudiera decir, no lo hago. Que si me tenía que ir a las 4 de la mañana, me iba en carretera a las 4 de la mañana, pasaba 1 o 2 semanas en la finca aprendiendo, como te digo, aprendí de inventarios, desayunaba con los trabajadores y todo lo hacía con pasión. Y siempre lo he hecho así. Al final de cuentas, yo creo que el día que yo ya no disfrute lo que hago, probablemente me tenga que cambiar o tenga que incursionar a otra industria, pero me apasiona lo que hago y eso es creo que el principal consejo que le tengo que dar a todos, que al final se enfoquen en dar la mía extra, que estén donde se sientan valorados, se sientan cómodos, donde crean que puedan hacer una carrera. Al final uno dice, es que solo me va a ir bien en la vida si soy emprendedor. Es que me va a ir bien en la vida si soy empresario. Seguramente tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero también te puede ir muy bien en la vida si sos el top executive de una corporación. Entonces, creo que lo puedes lograr. Todos tenemos la capacidad. Simplemente es de aprovechar esos talentos y sacarles al máximo provecho, ¿verdad? Nunca rendirte, porque los problemas van a venir, ¿verdad? Yo me acuerdo en Panamá, cuando estuve allá, tuvimos un tema sindical y yo con 28 años lidiando con sindicato y en ningún momento
me sobrepasó, ¿verdad? Simplemente, pero siempre he tenido también otro consejo que podría dar es, déjense ayudar. Correcto. Déjense que los agrupen o que los acorpen los otros gerentes, los directores, porque también ellos tienen mucha más experiencia que uno, ¿verdad? Entonces hay que ser siempre muy humilde, hay que tener claro a dónde quiere llegar uno, nunca acomodarse. Creo que eso es lo peor que uno le puede pasar en la vida. A mí si me preguntan, ¿te sentís ya satisfecho a pesar de lo que has hecho? Me siento agradecido con Dios por lo que he logrado, pero sé que donde estoy no es donde quiero estar. Yo me visualizo todavía creciendo más y tengo sueño de llegar a ser un CFO corporativo, y si puedo llegar a ser un CEO, y yo estoy en esa preparación constante de seguir ese camino y de ser, al final de cuentas, esa persona que cuando todos digan quién es el candidato, pues digan es Carlos Grisolía, ¿verdad? Ok, excelente. Una pregunta rápida. ¿Qué libro recomendás leer? ¿Algún libro que recomendés? Pues mira, yo ahorita no he leído recientemente libros, te soy honesto, porque el tema laboral me consume mucho. Pero mira, yo no sé religioso, ¿verdad? Pero creo que yo te recomendaría a la gente ser sabia para poder tomar buenas decisiones. Y algo que a mí me nutre mucho es la Biblia. Okay. Y para la gente que quiere entender dónde está la sabiduría en la Biblia, está en Proverbios. Y yo les podría decir, lean eso. Y eso les va a dar la clave de tomar buenas decisiones. Y yo creo que la sabiduría te puede llevar más grande que cualquier conocimiento, a crecer a donde tú quieras. Entonces yo estoy en constante comunicación y relación con Dios, y busco que me ayude a tener esa claridad en la toma de decisiones, a siempre velar por lo mejor para mi vida, para mi familia y para todos los que me rodean, ¿verdad? Así como Jeff Bezos tiene una frase en su oficina, ¿qué frase pondrías tú en tu oficina ahí en el... Yo pondría tal vez, pon tu mirada en Dios y todo lo que te propongas lo alcanzarás. Eso sería mi eslogan y lo que me ha motivado y llevado a donde estoy. Súper, ¿no? Excelente, Carlitos. Gracias por tomarte el tiempo y venir a charlar con nosotros. A ti también, Erwin. La verdad que inspira tu trayectoria, inspira tu visión, inspira lo sembrado que tienen los pies en la tierra. Que muchas veces, y tú decías, como que a veces es popular o es sexy esto del emprendimiento, ¿no? Y que creen que ese es el único camino, y pues no. O sea, hay varios caminos de llegar a tu felicidad, hay varios caminos de estar satisfecho. Importante que tienes esta conexión con Dios. Yo creo que te mantiene claro y te mantiene con esa visión a futuro. Así que gracias por venir. No, yo terminaría con eso también. O sea, un buen profesional es una buena persona. O sea, tus cimientos, tus valores. Entonces creo que esa es la gran lección que nos dejó Carlos hoy. Y más allá de ser un buen profesional, tienes que ser una excelente persona. Muchísimas gracias ahí sí que por el tiempo. Es un honor haber estado con ustedes, compartir con todos un poquito de lo que he hecho y eso, ¿verdad? Inspirar. Uno tiene que buscar inspirar a alguien más y que las nuevas generaciones busquen eso, esa ambición, que no la pierdan, porque como comentario antes de cerrar, sí siento de que las nuevas generaciones vienen un poquito con ese tema de que no quieren dar la mía extra. Y yo los trato de incentivar y decir, tienen que buscar superarse, tienen que buscar esa estabilidad, ¿verdad? Ahora la gente dice, no, me dicen algo, me voy, no, ¿te quieres ir a otro país? No. Entonces tratar de salir de esa zona de confort, ¿verdad? Y creo que si queremos ser una sociedad cada vez más desarrollada, con mejores profesionales, nos tenemos que enfocar en esa nueva generación, ¿verdad? Y parte de lo que ha venido en mí es ahora querer ser docente, ¿verdad? Voy a buscar, primero Dios, en el próximo corto plazo,
regresar a la U, a tocar la puerta en la Marro y ver la posibilidad de dar finanzas, ¿verdad? Mónica, si nos está escuchando, ahí está Carlos, oye. Sí, saludos a Mónica Zelaya. Eso me gustaría, formar nuevos profesionales y que a través de mi pasión, apasionarlos a ellos y que sean grandes profesionales, ¿verdad? Súper, pues gracias a ambos. Esto fue CFO Comercial Podcast, el CFO Digital Podcast tan importante que está pasando en Guatemala, donde hablamos sobre la intersección de la tecnología y las finanzas y contamos historias como la de Carlos Grisolía, CFO Comercial de Agroamérica, y cómo pues está cambiando su organización y está cambiando la visión de las finanzas en Guatemala. El día de hoy estuve junto a Erwin Solórzano, mi nombre es Pablo Perdomo. No nos pierdan la pista como CFO Digital Podcast en todas las redes y en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.